Y si él es el gerente, ¿quién es el dueño entonces? ¿O lo mismo? Cuidado. La dueña, o hay la otra mamá, gente la que- mamá, la mucho- mamá, lo eso más seguro, mucho- doña eso Grecia. una- Sigue siendo eso la dueña, una está viva. SRL. SRL. Eso tiene muchos socios. EIRL. No, Él bueno, es yo como no sé. accionista mayoritario, algo así. No, la dueña, No la se mamá. sabe. Ah, la mamá de él. Es que eso lo creó doña Grecia Oh, López. Que es la mamá de La mamá de Antonio para allá, pues todo el mundo lo sabe. Espaillat Oh, López. Son ok. 52 años que tenía ese negocio. Claro, o sea, No es todo el algo- mundo sabe que eso no es de Antonio, que no lo creó él. Ah, él lo heredó. Se lo administra. lo transfirieron porque su mamá está viva. Ok. Y de hecho, ha sido él un gerente que ha permitido que sus hermanas trabajen con él. Qué genial. Bueno. Entonces, este señor, el gerente de inversiones EILSRL, la empresa que opera o operaba la discoteca Jet Set, se puso a disposición del Ministerio Público, tal como le habíamos sugerido desde aquí del Plato del Día, Todo el mundo uniéndonos al abogado Vinicio Castillo Semán. Se puso finalmente a disposición del Ministerio Público a los fines de colaborar con la investigación que realiza el órgano persecutor a propósito de la tragedia ocurrida en este centro de diversión que hasta el momento ha dejado 231 personas fallecidas. Espaillat remitió una carta a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, con el propósito, y esto es una cita, tal cual, con el propósito de manifestar formal y expresamente su intención, entera disposición también de colaborar con esa Procuraduría Fiscal en el marco de la investigación que, según la prensa, se ha iniciado tras el lamentable colapso. O sea, que él no está seguro de que haya una investigación abierta porque no se le ha contactado, es lo que deja expreso en la carta que envió. Él dice, según la prensa. O sea, él no sabe si hay una investigación sí o no. Buena acotación, ¿Verdad? licenciado. Bueno, según la prensa, se ha iniciado tras el lamentable colapso de la infraestructura donde operaba dicho establecimiento, y ahí acaba esta comilla que estábamos leyendo tal cual se escribió en la carta. En la misiva con la fecha del lunes 14 de abril y recibida ayer, recibida por la Fiscalía ayer, expresó que la empresa citada acogió, y ahora comillas de nuevo, con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones. Ah, bueno, ahora reconoce que sí hay unas investigaciones en este otro párrafo. Pero ¿y cómo es que ustedes están Y leyendo, reitera- diseccionando cada palabrita para que no parezca lo No, que no, dice? no, no, Lee no, lo que dice no lo dice, ya. nena, No, lo mi dice, amor, nena. excúseme. No, parte de nuestro trabajo es comentar. Excúseme. Y él está haciendo con Lo que yo certeramente. estoy leyendo, el primer párrafo, donde se cita, según lo que me ha pasado Stacy, con comillas, es lo que él escribió tal cual en su despacho. Y en esa comilla primera dice la investigación según la prensa. Ajá, exactamente. Entonces volvemos a retomar el segundo párrafo, no se me desespere. Con el propósito de manifestar formal y expresamente nuestra, que no lo leo. Expresa nuestra entera disposición de colaborar con esta Procuraduría en el marco de la investigación, que según la prensa eso ya lo habíamos dicho. En la misiva con fecha del 14 recibida ayer, reitera su apertura a colaborar con todas las autoridades competentes en el proceso, en especial con el Ministerio Público, se cierra la comilla, el cual definió como garante, y de nuevo con comillas, del interés general y de la búsqueda de la verdad. Ahí está, se puso a disposición. El cierre, el final de este bien, comunicado, muy de esta bien. Pero carta. está firmado. Sí, Está Por firmado. él y por su abogado. Y, su abogado. señalar que creo que sería bueno que en el final de este comunicado, de alguna manera es importante, por lo menos para él y muy probablemente para los familiares de las víctimas, él reitera su solidaridad, lamenta lo ocurrido, y se siente conmocionado por lo que se produjo en ese centro de diversión. En ninguna Bueno, cabeza cabe que este señor quería, este empresario, Antonio Espaillat, hubiese ni en sus peores pesadillas deseado que algo de esta naturaleza ocurriera. Ahora, obviamente, se debe investigar hasta la última de las instancias para ver si hubo negligencia, fallos humanos, lo que sea que haya provocado este desplome, para que no vuelva a ocurrir sobre la cabeza de nadie más en ningún momento. Eso es lo que realmente, pero yo valoro muchísimo el hecho de que nuevamente, porque es la segunda vez que Mira, sale a conversar, o sea, que da la cara al mismo día de que llegó de un viaje, estaba en una feria de televisión que creo que se lleva a cabo. Yo he ido a la de Miami, yo creo, no sé si esa era la de la de Las Vegas. Permítame aprovechar que Maribel está aquí y que es especialista en asuntos legales. En enero.
para dar lectura a un artículo, al artículo 30 de la ley 687-82. Esa ley promulgada en lo que fue la gestión presidencial que concluyó Jacobo Mascluta cuando encontraron muerto a Antonio Guzmán y cuando está vigente esa ley, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, Atuey de Camps, 1982, artículo 30, corresponde al síndico del Distrito Nacional, a los síndicos municipales y a los jefes de distritos municipales declarar en sus respectivas jurisdicciones cuando un edificio terminado constituye un peligro público, un estorbo público o es lesivo al ornato. Esta declaración irá acompañada de la colocación en lugar visible del edificio de un cartel o letrero que exprese tal circunstancia. Artículo 30 de la ley 687-82 que permanece vigente. Entonces, exacto, yo estoy confundida porque hay un Lo leo porque como dicen que no había ninguna normativa que Bueno, a mí me regulara. llegó, a mí me mire diciendo que hay que crear una ley. Si hay un reguero de instituciones. pero además me llegó, perdón. Un reguero de instituciones. Para que tú continúes como abogada, Maribel. A mí me llegó por las redes de Alfredo García, relacionista público de la alcaldía, Alfredito, mi la información, un tweet, una información de Julio Curi. Julio el joven. Abogado. Julio Curi el joven. ¿Cómo se llama el Yotin. Yotincito es el viejo. Yotin, El mayor. No son jóvenes ninguno realmente. No, pero lo que pasa es que yo lo calculo Se porque llevan 2 uno fue años. novio de una famosa. Entonces hay que yo uno calculo. fue juez y otro abogado. ¿Eh? Uno es juez y otro abogado. Sí. Uno es juez. Sí. Uno fue ex juez del El tribunal. Yotin. Sí. Y entonces Julio fue novio de entonces, y ahí es que yo calculo. Padre Santo, el vuelva, más joven. profesor, vuelva aquí. Vuelva Entonces aquí. él dijo, Sí. me llegó de Alfredito García una información donde decía, según Julio, que no había responsabilidad en la alcaldía para esos fines. Bueno, Miren qué pasa. bueno, pero acabamos de leer un artículo, ¿eh? Miren qué es lo que pasa. Pero yo no ¿Puedo sé. leer lo que me mandaron? No, pero miren qué es lo que pasa. Acabamos de leer un artículo. Efectivamente, Vamos a ver. hay un tema, Ujú. señores, y yo creo que lo he hablado aquí, y porque sí recuerdo que reiteradamente lo he hablado, de los vacíos legales que se crearon luego de la promulgación de la Constitución del 2010. ¿Por qué? Porque habían que adecuar una serie de leyes Ay, sí. que no se adecuaron. Una de ellas es, por ejemplo, las derogaciones que se le hacen al Ministerio de Obras Públicas y competencias que se le pasan al MIBET. Ay, sí. Cuando se realizan esas competencias que se le pasan al MIBET, por lo visto, se omitió cosas que no se tomaron en Esta cuenta ley puede ser una de esas. a la hora de legislar del equipo técnico que escribió, que revisó esas leyes, decir, pero esto que lo tenía en un momento, la competencia, lo tenía el Ministerio de Obras Públicas, que luego se le quitan esa competencia y se le pasa al MIBET, pero luego en la ley del MIBET no queda claro. Una de esas cosas son la ley del Distrito Nacional y los municipios. 176. ¿Qué pasa cuando pasa con la ley del Distrito Nacional los municipios? Que no dice que deroga esta ley del 82. Esta ley sigue vigente en el ordenamiento jurídico dominicano, no la aplicamos, excepto que la sacamos en un momento determinado, como en este que decimos, ay, pero entonces esto era competencia del ayuntamiento. Sin embargo, en la costumbre actual del nuevo ordenamiento jurídico, esa competencia se le eliminaron al ayuntamiento. El tema es que no hemos derogado la ley. Entonces, por eso ahora todo el mundo dice, ¿quién es la competencia? Ha salido el MIBET diciendo no es la competencia y es un vacío legal. Efectivamente, yo entiendo que hay un vacío legal, hay un vacío normativo de quién era que tenía una bueno, así. una ¿Y quién es que pone responsabilidad. todos los letreros que uno ve que dice Sí. clausurado porque si yo qué del qué sé yo cuánto? No, pero yo no estoy diciendo. Yo estoy en shock como ciudadana. Yo estoy en shock cuando yo vi que hay que crear una ley. No, yo no estoy diciendo que no hay nadie a quien culpar. Si en el Ni orden. siquiera es para culpar, No, es no. para regular. O sea, O nosotros para- hemos Para llegado prevenir. a este punto sin Para que prevenir. nadie, para prevenir. Nosotros hemos llegado a este punto en 2025 Sí. sin que nadie supervise ni chequee. Es que yo no lo puedo creer.
¿Qué pasa? Ahora mismo, en este... Y hay que crearlo ahora. No es necesariamente que hay que crearlo. Yo siempre lo que he dicho es que tenemos que ordenar las cosas que tenemos. Tenemos 50,000 leyes que como esa del 82, que tú me dices, o sea, y yo misma como abogada, la he rescatado ahora. Ni siquiera cuando yo estudié me hablaban de la ley del 82, o sea, y yo me gradué en el 2009. Entonces, tú dices, no hablábamos de esa ley, porque entendíamos que ni siquiera eso tal vez estaba vigente, y si estaba vigente no era lo que tratábamos. Ahora, en un proceso ahora en un proceso legal que no compete, decimos, ¿y de dónde es que tenemos? Porque efectivamente, por costumbre, esto siempre ha sido una competencia que la ha tenido el ayuntamiento, no sabíamos de dónde salía, porque en la ley de municipio no está previsto, que es la que hemos estado utilizando todo este tiempo, pero es que en el 82, pero si cuando vemos la ley del 82, que no, efectivamente, como dice Samuel, no se había derogado, debió de haberse derogado y de haberse establecido esas competencias en leyes que son actuales y que son nuevas. Y reasignado esa competencia, porque lo que no podemos hacer es que tenga que pasar algo así para decir dónde está el compromiso jurídico. Lamentablemente lo estamos viendo. Ninguna norma. Y el dinero que pagan las personas que están haciendo, que piden unos permisos, unas cuestiones que yo todavía, cuando yo leí eso, de que aquí hay ahora que crear una ley, yo dije, pero vamos a hacer chozas. Ninguna norma del ordenamiento jurídico le atribuye a la alcaldía del Distrito Nacional la supervisión técnica de la construcción de edificaciones privadas, ni inspeccionar la calidad o seguridad de sus elementos estructurales. Eso es falso. Sin embargo, de esa ley. Como enseña el refrán, la ignorancia es atrevida. Aquí está tirando puya, señor Curi. A lo que en el caso de algunos se suma el trastorno histórico de llamar la atención atentamente. Julio Curi. Eso es falso dentro del contexto legal que plantea. Eso está dentro del ordenamiento jurídico legal del que él dice que no existe. Eso es falso. Lo que pasa que no se supervisan las cosas, que no hay suficientes supervisores. Ahora, con el enfoque que le da la doctora, sí tiene razón. Una conclusión jurídica lógica sana. Él está concluyendo. ¿Qué es lo que debió de escribir él? Desde el tema de lo que tenemos actualmente, que en teoría debería de estar derogado. En teoría. O sea, para que ustedes vean que Maribel sabe más que Julio Curi. No. Sí. Ay, hombre. No. Lo mío es la interpretación. O por lo menos lo trata sin pasión. No sabe más. Sabe más, ciertamente. Sabe más. Sí. Eso no lo dijo usted, doctora. Lo dije yo. No, es que yo siempre he dicho. Lo dije yo, que me llamen los dos, él y ella. No, y además con la bravuconería que lo escribió. Yo no sé nada. Yo solo sé que lo interpreto y tuve 10 años viendo derecho puro y duro en un tribunal. Entonces, además, es diferente. El académico de este país tiene que dejar la mala costumbre de escribir y insultar al mismo tiempo, denotando, de que lo que él sabe, el que no sabe, plame su idea y deje de estar insultando. Es verdad. Que eso se ve muy feo. Y sobre todo y al fin y al cabo no tiene razón, mintió. No, pero no solamente lo dice la ley. No, la ley existe. Y está vigente. Pero lo otro es que en derecho todo es interpretación. Y cuando le lleven ante un juez, el juez va a interpretar lo que le plasmaron y puede, tal vez en un caso determinado, y darle la razón. O sea, que decir como que alguien mintió por hablando de la Maribel, una cosa es tú interpretar lo que existe y lees, y otra cosa es decir ninguna norma. No, lo que digo es respecto a que él dice que hay gente que no sabe tirando puya. Yo creo que deje que la gente eso que tira puya y la tira en una lata. No, pero a esta edad, en estos tiempos, somos abogados viejos. No, es así, hay que tirar puya en la vida. A mí me encantaría que la justicia no sea interpretativa, que 2 más 2 sean 4, que la justicia sea matemática. Le tenemos una mala noticia, no es posible. Pero de esto, por ejemplo, que nos quede claro y que algo que yo creo que como ustedes han aplaudido, el hecho de que la persona que se ve como la figura o la cara responsable de ese establecimiento ha decidido decirle a la justicia, y siempre creo que así se ha visto siempre, aquí estoy. Lo otro es que elige a un equipo que por lo visto quien figura como quien va a ser la defensa o su representante legal es Jorge Luis Polanco, que es uno de los abogados penalistas para mí más acabados que tiene la República Dominicana.
una persona con una trayectoria impecable que incluso hasta ahora, hasta el día de hoy o ayer, seguía siendo el encargado, el coordinador de la recuperación de los patrimonios del Estado. Entonces, bueno. Ese era el que está trabajando con los casos que están en la justicia actualmente. Para recuperación, o sea, ¿Y él era empleado del gobierno? Sí, empleado del gobierno. Bueno, pero yo pensaba que habían contratado como unos bufetes. Eso era una asesoría, o sea, era una coordinación, pero es por decreto. O sea, era un decreto presidencial. Lo dirigía en su momento, creo que el equipo en conjunto, lo dirigía quien fue presidente del PRD, este señor Blanco, que es abogado, que ya está fuera del PRM y del PRD y de todo, que aspiró en su momento, fue candidato presidencial del Esquea Guerrero. Es que yo iba para allá, Esquea Blanco, Cardoso. Mira, ¿eso será verdad que hubo otro derrumbe en la Romana? No. Pero esta se parece al edificio que se derrumbó que ya era hace, viejo, sí, porque dice hace 3 horas, no, eso que no, lo están compartiendo. Lo están compartiendo ahora. Ok, gracias. Qué bueno tenerte cerca. Samuel Guzmán. Eso fue hace como 2 meses. 2 meses. Sí. Ok, déjame decirlo en el chat. Hola, buenas tardes. Se fue. Mira, tú sabes una cosa, Maribel, conversaba sobre este tema, y qué bueno que estás aquí, de verdad que sí, sobre esto de vincular a las alcaldías con el tema de, bueno, que lo vincula este artículo de la ley 687, con el tema de la supervisión de infraestructuras. Y es que las alcaldías, me comentaba una persona que ha brindado por muchos años asesorías a alcaldías y que ha sido incluso, ha estado al frente de distintas direcciones del departamento de urbanismo de las alcaldías, de varias alcaldías, que las alcaldías no tienen ni siquiera en su plantel, en su nómina, en su equipo de trabajo de supervisión, especialistas estructuralistas. O sea, porque como no contemplan el tema de la supervisión de estructuras más allá que cuando se inicia o se concluye una obra, no tienen incorporado en su nómina, ni siquiera como asesor, a estructuralistas. Digo yo, pero eso es grave, porque debería, o sea, una práctica normal que una alcaldía no tenga un estructuralista. ¿No? Mira, mi hermano menor estudió ingeniería civil e hizo su maestría en estructura, pero adivinen qué, lo de él es la computadora y se fue por ese lado. Sí. Pero me dice, esto va a hacer entender la importancia que tiene el estructuralismo en la República Dominicana y en materia de construcción, que no es lo que te diga el maestro, que se la sabe toda, además, porque el maestro el ingeniero le dice qué hacer y él lo hace, pero independientemente tal, no está certificado para ser la persona. Y así como se tiene un exequatur para los médicos y se tiene un número. Maribel, perdón, nos sorprendimos, yo personalmente, cuando le preguntaba a Félix Portes, tú sabes que está accionando por la familia del primer teniente que falleció en el Yeset, que pudieran pedir penalmente contra quien resulte responsable por el derrumbe. Y económicamente también, que vamos a ver. Sí, pero yo me enfocaba primero en primera parte porque Portes me decía que todavía no han hecho los cálculos para saber cuánto van a pedir de indemnización, porque todavía la familia está incurriendo en gastos y hasta que no se cierre ese ciclo no van a determinar nada. En el plano de lo penal, ¿qué se establece? Y él me decía que van a accionar sobre la base de homicidio involuntario. Bueno, si es que se le acogiesen tú puedes, en la justicia tú puedes pedir todo. Tú puedes pedir homicidio planificado y el juez es que va a decidir de acuerdo a las pruebas que tú lleves, cómo tipifica el hecho y la pena que conlleva. Y de ser así, si ellos piden homicidio involuntario, la verdad es que la pena es de 2 años. Recuérdense que no hemos modificado el Código Penal Dominicano. Y lo otro es que no existe el tema del agravante, no existe el cúmulo de pena, o sea, aunque hayan una víctima por homicidio voluntario, como que hayan 500, va a ser el mismo. Años como la pena máxima son 2 años. Sí, la pena máxima son 2 años. No, ¿y por qué le echaron tanto a la pobre que mató el chino? Entonces, porque fue un homicidio o sea, fue ahí frente a frente, en caliente. Pero se supone que era involuntario también. Bueno, involuntario, tú tenías un cuchillo. Tú tenías un arma blanca para propinar. Exacto.
Bueno. Pero la cogió, ya no lo tenía lo- guardado ni lo había pensado. Fue homicidio en un grado hoy de en eso que buscan los caliente. jueces. Sí. Entonces, Oye. esa no hay Si un ella sabía, cúmulo, metía no ese hay un cuchillo en la cúmulo de nevera. pena en República Dominicana. Como no hay un cúmulo de pena en República Dominicana, no podemos decir que van a haber 100 años ni 30. O sea, el Ahora- máximo son 2 y 2 años. y ahí lo debe de ponderar el juez. Ahora, Si una pregunta. Si daría el máximo o un Y mínimo. con respecto a Ay, las yo fuera demandas Antonio y me metiera civiles, preso yo las mismo. demandas civiles que van salgo de a eso. surgir, si esta persona se declara, bueno, miren, yo tengo hasta aquí, yo tengo hasta 100 millones, pero me están pidiendo, entre el cúmulo de personas, me están pidiendo 2.000 millones de pesos. ¿Qué puede hacer esa persona para poder resarcir las demandas civiles que pueden Vender surgir? todo lo que tenga. Todos sus activos. Usted hasta el momento de quedarse en quiebra, de que ya usted Pudi- no haya ningún bien donde se pueda rastrear que es suyo y usted con ese bien usted pueda Y entonces indemnizar. su familia y todo queda desprotegido, vamos a suponer. Te voy a hacer una Hay un tema porque, por ejemplo, lo que sí siempre está protegido por la justicia es el tema de la vivienda familiar, o sea, donde viven los hijos, la familia, que no son parte del hecho. Pero después todo lo demás se puede ver afectado. Te voy a hacer una pregunta que pudiera ser descabellada, pero como tú dices, en justicia podemos pedir todo y lo quiero hacer con seriedad. Antonio pudiera perfectamente decir, yo voy a pagar una cantidad de dinero por afectado y lo exime la justicia, 1. Y 2, él pudiera decir, yo me declaro culpable y de homicidio involuntario y que lo juzguen por los 2 años y digamos que salir de eso. Mira, lo primero es que la primera pregunta de si él puede hacer un acuerdo con las personas, primero hay que ver todas las personas que demanden el tipo de acuerdo. O sea, tú no le vas a poner un precio a mi pérdida, ni la pérdida mía para mí vale lo mismo que tal vez otra persona que entiende que quiere más por su pérdida. Y O cuenten sea, los 189 heridos, aparte de los... ese- No, por eso son Exacto. afectados. Entonces, eso de hacer un acuerdo en la parte civil, eso no está, en la justicia están previstos los acuerdos en la parte civil, o sea, tú negocias con las víctimas. ¿Es civil esto? Es que Hay dos eso partes. hay dos partes, o sea, está la parte penal y está la parte civil. Yo decía, creo que en el programa de ayer, es que para una decisión civil tomar cursos, si se hace tú lo decías, conjuntamente con la penal, primero tiene que descargarse la parte penal, o sea, tiene que decidirse si efectivamente hay un juicio, en el juicio, antes de que el tribunal llegue a tomar una decisión, esa persona diga, es que yo quiero, pero es que no es que tú quieras, hay que tipificar el hecho, porque tú no puedes ir a la justicia a decir, yo quiero que me condenen a 30 años. O sea, la justicia tiene que saber si efectivamente eso que tú estás pidiendo, diciendo que ya yo quiero salir de esto y quiero que me condenen a 30 años. ¿Pero qué tipifica lo penal en este caso? Ya lo dijo, bueno, 2 años. no. ¿Qué hechos, qué circunstancias de allá adentro? Las muertes. Ok. Las muertes y cómo murieron, eso sí puede tener una tipificación penal y terminar en un proceso penal. No necesariamente, o sea, le digo, es un proceso que no sabemos todavía qué va a pasar. Que lo va a no se determinar sabe quién. el informe. Exacto, No. pero toda esa parte, justicia. la justicia, pero toda esa ¿Qué parte... parte de la justicia lo que yo pregunto? Sí, pero toda esa parte penal, entonces engendra un hermano en este proceso, que es el civil. proceso civil. Dígase, a ti te condenan, pero esa condena necesita una indemnización. Esa indemnización es la civil. Y no se conoce hasta tanto ese daño penal esté tipificado. Dígase, si son a la pena máxima, si lo fuese, si no lo fuese, o sea, dependiendo. Y cuando se desprende de esa parte penal, entonces vamos a la parte civil. Y en esa parte civil sí pueden haber acuerdos, no están prohibidos los acuerdos. Maribel, nunca. según tu experiencia, vamos a comenzar, ¿verdad? Sí, hay que ir a una pausa. Pero según tu termina. experiencia, ¿cuántos años le esperan a este juicio? El tema es por la cantidad de las víctimas, más Por que eso. tal vez por el proceso. Hay que esperar el tema de los informes, cuánto tiempo le va a tomar a las investigaciones que en este momento recaen sobre el Ministerio Público, realizar los informes, los peritos, trabajar cada una de las piezas que se encontraron ahí.
todas el tiempo las que vayan llegando. exacto, sobre todo los informes patológicos que, o sea, todas esas autopsias que se hicieron, luego todos los informes de daños y golpes recibidos por los hospitales y los centros de salud que intervinieron a las víctimas, todo el tema, por ejemplo, que va a parte civil, todo lo que reporten traumas o daños psicológicos, que no necesariamente ni tuvieron un golpe ni un rasguño, pero tienen un trauma psicológico que también pueden entrar dentro de esta demanda. O sea, todo el que quiera pescar en mar revuelto, como el mentiroso de esta mañana, que también diga, yo me siento afectado por... Bueno, pero eso lo va a determinar los centros de salud. Entonces, qué bueno, todo eso, que hay un límite, o sea, Dios todo mío. eso hay que ver cómo lo va a recibir nuestro sistema judicial, que o sea, es una etapa que no es un sistema que está esperando este caso, es un sistema que de por sí tiene muchos otros casos. Es un tren que va corriendo, entonces, muy cargado. Hay que ver, yo no puedo decir que va a ser algo rápido, digamos, en 2 años ya no vamos a olvidar de esto. Lo dudo, por la cantidad de víctimas del proceso. Y si yo introduzco una demanda un año después... tú tienes, cuando este tema, tú tienes hasta, incluso cuando tú sufres un daño, tú tienes hasta 4 años para tú demandar. Incluso si, por ejemplo, tú sufres un daño, tú vas a una clínica y después de la clínica tú tuviste un daño y tú dices, bueno, es que después de eso siento que me quedé mal, tú nunca lo demandaste, pero tú tienes hasta 4 años para tú hacerlo. Entonces, no solamente ese tiempo, sino el tiempo de que no se cierra un caso judicial hasta tanto hay una decisión firme de la Suprema Corte de Justicia, y aún en la Suprema Corte de Justicia todavía tú tienes el Tribunal Constitucional. Entonces, tú tienes primera instancia, que es donde se introduce el proceso. De 600 gente. Exacto, o más, que pueden entrar ahí. Después de esa primera instancia, tú tienes apelación de esa decisión. O sea, en 20 años pudiéramos estar tratando eso en los tribunales. Esperamos que no. Esperemos que no, porque... Pero pudiera ser. Nada se descarta en justicia.